Buenos días a todos. En primer lugar, nos gustaría agradecer a la organización del segundo Congreso Chesscom haber aceptado nuestra comunicación, titulada Medios, Retórica y Terrorismo, la prensa nacional ante la violencia de ETA durante la constitución del autogobierno vasco, 1979. Asimismo, antes de comenzar, quisiéramos presentarnos. Somos Marta Requejo Fraile e Icía Reguero Sanz, investigadoras predoctorales contratadas por la Universidad de Valladolid, con una beca de formación del profesorado universitario concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Antes de entrar en materia, les mostramos el índice que vamos a seguir en nuestro discurso, que constará de 4 puntos básicos, como pueden ver. El primero tratará sobre el uso de la retórica en los diferentes mass media. El segundo hablará acerca de la importancia del Estatuto Vasco de Autogobierno, también conocido como Estatuto de Gernika. A continuación, explicaremos la metodología empleada en este análisis. Y por último, relataremos las principales conclusiones que hemos extraído tras analizar el trabajo empírico. Dicho esto, vamos a comenzar con la ponencia que nos ocupará los próximos minutos. Los medios de comunicación son una de las principales armas que utiliza el terrorismo para alcanzar sus objetivos. Gracias a ellos, los terroristas son capaces de captar la atención del público y, consecuentemente, de poder optar a altas cuotas de apoyo y simpatía hacia su causa. De ahí que los mensajes y los atentados terroristas sean cuidadosamente planificados para obtener el mayor rendimiento en la consecución de este propósito. Como si se tratase de un show, los terroristas se centran en el diseño de un guión, la elección de actores y la preparación de escenarios para conseguir la mayor cobertura periodística. Es lo que Bateman y Wynn han denominado teatro del terror. Tal y como observan Akos, más que acabar con las víctimas inmediatas, el aterrador teatro de calle del terrorismo busca una audiencia masiva a través de los medios de comunicación. En este sentido, los trabajos producidos por los estudiosos de esta área no han dejado de insistir en esta idea del terrorismo como acto de comunicación simbólico que representa, actúa y teatraliza para llegar a un público más amplio. Ya en 1975, Jenkins describía lo siguiente: con frecuencia, los ataques terroristas son coreografiados cuidadosamente para atraer la atención de los medios electrónicos y de la prensa internacional. La celebración de rehenes aumenta el drama. Los propios rehenes a menudo no significan nada para los terroristas. El terrorismo está dirigido a las personas que ven, no a las víctimas reales. El terrorismo es teatro. Estos autores consideran que el terrorismo es un fenómeno retórico, cuya capacidad de actuación está supeditada a generar miedo en la ciudadanía, para que ésta reaccione contra el sistema. Esta estrategia se lleva a cabo a través de la exposición de una serie de símbolos en los medios de comunicación, como son los atentados, los secuestros u otras acciones orientadas a la violencia. Debido a los sentimientos de imprevisibilidad y descontrol que estos generan, así como a las graves consecuencias para el funcionamiento del sistema y para la propia vida humana, consiguen extender más fácilmente la sensación de temor entre la población. De tal forma que entienden los teóricos que cuanto más espectaculares sean los actos terroristas, mayor será su desarrollo dramático en los media y, consecuentemente, mayor será la influencia que podrán ejercer sobre los públicos hacia la causa terrorista. Según Sabucedo, Rodríguez y Fernández, esto se hace plausible a través de una serie de categorías positivas que introducen estos grupos en sus discursos. Entre ellas destacan algunas como la existencia de un conflicto bélico altamente relevante para el colectivo, la culpabilización del adversario por la situación de violencia existente, la presentación del grupo como defensor de vías dialogadas y pacíficas o la deslegitimación de sus víctimas en aras de incentivar su propio victimismo. Otros recursos retóricos en la implantación de esta estrategia han sido hallados en el empleo de figuras literarias como la metáfora. En general, los argumentos metafóricos utilizados en este tipo de discursos se utilizan para invitar a realizar algo, advertir, extorsionar, amenazar o provocar temor en la población, siempre evitando toda connotación negativa asociada al fenómeno. Como apunta Inés Olza, por un lado el terrorismo es una realidad compleja que activa un alto número de evocaciones subjetivas, negativas, en todos los sectores de la sociedad, y por otro, la acción terrorista se suele ver rodeada de otras realidades anejas, cuya mención se vuelve con frecuencia difusa o indirecta. Además de la metáfora, se utilizan otros mecanismos en la implantación de esta estrategia, como son los elementos léxicos que implican valoraciones positivas del grupo, contrastes, hipérboles, paralelismos
y sobre todo eufemismos. De esta manera, los vocablos que históricamente tenían connotaciones negativas desaparecen para ser sustituidos por otros de diferente valor semántico, en aras de conseguir una imagen positiva del grupo ligada a una retórica de guerra. Además, documentan Barreto et al. Que cuando los grupos terroristas se ven forzados a aceptar la responsabilidad de sus actuaciones, optan por referirse a ellas con conceptos militares propios de una retórica belicista para otorgarse una condición institucional. En la siguiente tabla pueden observar los distintos eufemismos que estos se utilizan: tregua, lucha armada, guerra, actividad armada, luchador por la libertad, combatiente, soldado, rebelde, activista, grupo armado, acción, operación, detención, ejecución, zulo, cárcel del pueblo e impuesto revolucionario. Partiendo de esta base y tomando como punto de partida un caso específico dentro de la prensa española, decidimos analizar las estrategias discursivas que la banda terrorista ETA ha usado para influenciar su nivel de apoyo en la opinión pública. Concretamente, decidimos analizar uno de los periodos más cruciales en la historia de España, la aprobación del Estatuto de Autonomía Vasco en 1979. Una época en la que, a pesar de coincidir con los años más sangrientos de la banda, ETA solo obtendrá unos niveles de rechazo cercanos al 23% en la opinión pública vasca. El 25 de octubre de 1979, Cataluña y el País Vasco aprobaron sus estatutos de autonomía. Los textos de Guernica y de Sau consolidaron el carácter democrático de España, porque ellos rompieron con el centralismo que fue impuesto durante la dictadura de Franco, y a su vez inauguraron un proceso que no se cerraría hasta los años 80. Aunque los textos de autogobierno catalanes y vascos fueron redactados en paralelo, hubo varias diferencias que separaron ambos casos. Por encima de todo, un problema que tuvo su foco de actuación en el País Vasco: el terrorismo de ETA. En 1979, cuando los partidos políticos negociaban el Estatuto de Guernica, ETA mató a 84 personas. Por todo ello, el Estatuto de Autonomía Vasco fue descrito por los partidos políticos como el problema número 1 de la democracia española. También, los periódicos de aquel tiempo denominaron tanto al terrorismo como al proceso de descentralización como los telones de fondo del primer año constitucional. Por la importancia de este asunto, nosotros hemos analizado este hito de la historia contemporánea de España desde 3 diarios españoles con diferente ideología: ABC, Diario 16 y El País. Hemos elegido estos medios porque cubren buena parte del espectro ideológico y además porque tenían la mayor tirada de la capital de España. Así se analiza ABC, un diario editado en Madrid desde su aparición, en 1903, conservador, tradicional y sobre todo de inspiración monárquica. A su vez, se ha escogido también El País, editado en la capital desde 1976. Este diario nació con la democracia, convirtiéndose en uno de los mayores referentes de la prensa española. Y por último, Diario 16. El periódico madrileño comenzó su andadura también en 1976 y es muy conocido por su periodismo de investigación. Como ven, en suma, estos diarios tienen características muy dispares que hacen de este análisis un elemento de contraste. En este estudio hemos centrado el interés en los artículos editoriales que hacían referencia al binomio autogobierno vasco-terrorismo. Hemos optado por este género periodístico ya que consideramos que es el más importante para conocer la opinión de la prensa sobre cualquier asunto. Las preguntas de investigación que hemos considerado al comienzo de este estudio son las siguientes. ¿Cuál fue la argumentación de cada uno de los diarios en lo referente al Estatuto de Autonomía Vasco y el terrorismo? ¿Usaron los medios la retórica terrorista en sus editoriales? ¿Tuvo cada periódico la misma opinión sobre el problema vasco? Dicho esto, procederemos a explicar las principales conclusiones que se han extraído de este estudio. Tras el análisis empírico realizado, se puede confirmar que el binomio autogobierno vasco-terrorismo ha ocupado un lugar notable en la agenda setting de ABC, Diario 16 y El País. De 129 editoriales que versaban sobre el proceso autonómico, en general, un 56,59%, 73, hacían referencia a Euskadi y un 39,53% del total, 51, trataban sobre el Estatuto de Guernica y o la banda armada. El desglose por diarios se puede observar en la siguiente tabla.
En estos diarios hemos encontrado muchas similitudes. Estos argumentan que el problema vasco era decisivo y crucial para sostener la democracia en España. En esta línea, los tres medios de comunicación estaban convencidos de que los ciudadanos debían votar a favor del texto de Guernica para aislar al grupo terrorista y así comenzar a vislumbrar un futuro halagüeño tanto para Euskadi como para el resto de España. En este punto, los diarios iban por la misma senda que las fuerzas políticas. El hecho se puede comprobar en que el eslogan utilizado para la campaña electoral pretendía combatir la abstención, al igual que los más media. El lema, como pueden ver, fue 25 de octubre, tú decides, vota. A pesar de que diarios españoles como El País insistieron en la idea de que era necesario que devolvieran a la ciudadanía un elemento de seguridad y confianza, estos no pararon de introducir una retórica belicista en sus discursos. Los periódicos usaron este lenguaje en numerosas ocasiones a lo largo del análisis. Estos son algunos de los ejemplos más importantes. La difícil situación que estaba viviendo España por aquel entonces fue descrita por Diario 16 como la última guerra civil. Este sustantivo fue asimismo usado de modo irónico por ABC. ¿Falta acaso algo más, más muertos, más bombas, más territorio nacional manchado de sangre, para que todos se convenzan, si es que alguno todavía lo duda, de la existencia de una guerra terrorista contra el Estado? Este discurso de guerra aludió también a la movilización de la ciudadanía vasca para acabar con el terror. Hay que despertar en Euskadi una sensibilidad nueva que reaccione con viveza frente al sindicato del crimen. Hay que lograr hacer de cada ciudadano un combatiente. Para ABC, todas las muertes tenían el mismo valor, y en su discurso hizo uso de la retórica belicista con citas como esta. Explicable, porque es un acto más de terror con que se atemoriza a todo un pueblo. Explicable, porque es una acción más de una sucia guerra que todos conocemos y rechazamos. Explicable, en fin, porque es una vuelta más del tornillo con que se agarrota el futuro de orden y de paz que desean todos los buenos españoles. Los periódicos definieron asimismo el terrorismo con eufemismos terroristas como lucha armada o grupo armado. ABC escribió, por ejemplo, que demostrada 100 veces la ineficacia de las medidas normales, comprobado de sobra el fanatismo criminal de unos grupos armados, sería preciso encontrar otro lenguaje, otra fórmula, que respondiera más cumplidamente a la constante provocación. También el periódico añadió que la situación no iba a cambiar después del referéndum, debido a que era un hecho indiscutible que ETA ha amenazado con proseguir la lucha armada más allá de la supuesta aprobación del estatuto. El País, en la misma línea, aseguró que mentirían si dijesen ser optimistas respecto a la reconducción del tema, la detención del terrorismo y la sustitución de la lucha armada por el debate político. En otras ocasiones, los diarios contribuyeron al juego terrorista mediante el empleo de diversas metáforas, como la siguiente de ABC. En ella, el diario se refirió a la cuestión vasca como hiedras que trepan y que se enroscan, amenazando ahogarla, en torno al tronco multisecular de la unidad de España. A este respecto, tal era la inquietud de ABC que relacionó el terrorismo etarra con el independentismo o separatismo en cualquiera de sus manifestaciones. En este sentido, Diario 16 incluso se referirá al mismo como juego peligroso. Por otra parte, algunos periódicos, como Diario 16, no dudaron tampoco en incluir en sus discursos algunos términos que pudieron inducir miedo en la sociedad, como es el caso de la palabra terror. Así, podemos observarlo en la siguiente frase. Si no se le devuelve la confianza al pueblo vasco, si ETA afianza el prestigio de su terror sin más reacción que las condenas verbales, si los partidos y sindicatos que están a favor del estatuto no ganan físicamente en la calle limpiándola de terror, ganará terreno la abstención. Cabe señalar que es tal la semejanza entre los diferentes diarios que en varias ocasiones los titulares de estos han sido muy similares. Veámoslo con ejemplos. En lo que se refiere al objeto de estudio, la negociación de los estatutos, El País, la negociación vasca, Diario 16, y voluntad para negociar, ABC. Sobre la situación del gobierno español, titularon La estrategia de la tensión, El País, y Amagar y no dar, Diario 16. En cuanto a la difícil situación en Euskadi, los titulares fueron Es una pequeña guerra total, ABC, y Cada ciudadano un combatiente, Diario 16. Y por último, haciendo referencia a la importancia del texto de autogobierno vasco, señalaron en los titulares
No hay otro camino que el Estatuto de Gernika, El País, La oportunidad del Estatuto Vasco, Diario 16, y El último tren, también Diario 16. En relación con esta idea, cabe señalar que a pesar de las diferencias ideológicas entre los periódicos que componen este análisis, todos ellos estaban tratando de defender la democracia como objetivo final. En ocasiones nos hemos encontrado contradicciones en los propios periódicos. Estos tenían dudas acerca de la validez del Estatuto Vasco, pero consideraban que su deber era señalar el lado positivo del texto de Gernika con el fin de convencer a los ciudadanos de que deben acudir a las urnas para detener el terrorismo a través de sus votos. Sin embargo, por otro lado, si bien es difícil determinar el grado en el que los medios de comunicación contribuyeron a movilizar a la sociedad vasca para ir a las urnas, consideramos muy importante y casi contradictorio que este camino a la paz se formara por medio de una retórica terrorista. Este hecho pudo contribuir, en cierta medida, en los resultados positivos que obtuvo la banda en las encuestas de opinión realizadas en aquel tiempo a la ciudadanía de Euskadi. Y con esto concluye nuestra ponencia. Les agradecemos su atención y les dejamos con una cita publicada por El País en 1979 que refleja la importancia de estudios como este, y más en la sociedad actual amenazada diariamente por el terrorismo. Si tienen alguna duda o quieren realizar cualquier comentario sobre esta ponencia, no duden en escribir a los correos electrónicos que pueden ver en pantalla. Muchas gracias.